Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos del tercero de secundaria? Una vez más nos estamos reuniendo mediante este medio para poder continuar con el trabajo. Eh, esta semana nosotros vamos a trabajar un tema de historia universal. Ojo, han habido varios papás y varios chicos que de repente han tenido algunos inconvenientes con la conexión de las clases en vivo. De todas maneras, nosotros vamos a trabajar con clases en vivo, pero eh, nosotros los profesores vamos a mandar de todas maneras, de manera anticipada, clases grabadas con la intención de que ustedes ya vayan reforzando, vayan comprendiendo los temas que se están trabajando y en las clases en vivo nosotros vamos a repasar, vamos a resolver algunas dudas, vamos a realizar actividades sobre el tema y a la vez también vamos a realizar también evaluaciones, vamos a ir justamente acumulando notas. ¿Ya, chicos? Entonces, ojo, recuerda que todo esto es con la intención de que tú aprendas. Te pido por favor de manera encarecida, chicos de tercero de secundaria, que valoren el trabajo que estamos haciendo los profesores e incluso del esfuerzo que hacíamos antes, que de por sí ya era sobrecargado, ahora todavía es mucho más. Así que tanto ustedes como nosotros nos sentimos comprometidos con su aprendizaje, chicos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con nuestro tema de historia universal. Ojo, es sobre la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Y tú verás por ahí, pues, la banderita de Estados Unidos. Sí, pues, porque justamente Estados Unidos, antes de llamarse así, se llamó justamente las 13 colonias de Norteamérica. Bien, chicos. Entonces, claro, de hecho, Estados Unidos es una gran potencia, pero la idea es saber por lo menos cómo comenzó, cuál es la historia de este país que está en el norte y que de por sí tú debes saber que no siempre tuvo ese tamaño, no siempre fue independiente, no siempre fue potencia, ¿verdad? Tuvo un proceso de desarrollo y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya está, chicos. Entonces, mira, para que nosotros podamos hablar de la independencia de las 13 colonias, hay que tomar en cuenta que en el norte de América, ¿ya? Y fíjate bien el mapa, te voy a enseñar por acá con el lápiz. A ver, ahí está, mira. Muy bien. Fíjate aquí en el mapa de América, obviamente es América del Norte, América del Sur, América Central, pero fíjate justamente en esta franjita de rojo. Y es que justamente, chicos, en esa zona llegaron a habitar habitantes migrantes de Inglaterra, es decir, justo personas que se dedicaban a muchas actividades económicas, además de tener muchas religiones o diversas religiones, decidieron retirarse de Inglaterra en busca de un mejor destino, en busca de mejor suerte, y es así como llegaron al norte de América. A estos habitantes se les llamaba colonos, ¿sí? Colones no, colonos. ¿Ya? Y estos colonos más o menos vinieron a, en los años 1600 aproximadamente, llegaron a esa zona pequeña. Obviamente no podían venir hacia América del Sur porque estábamos en esa época bajo el dominio español y una parte bajo el dominio portugués también. Y llegaron a esa parte de Norteamérica porque no podían ir más al norte, más arriba no podían ir porque ahí estaba justamente una zona dominada por Francia, y tú sabes que Francia era enemiga pues de Inglaterra. Es por eso que en la zona que está más arriba está Canadá actualmente, y en Canadá pues el idioma principal es el francés. El segundo idioma recién el inglés, pero el principal es el francés. Y resulta, chicos, que los colonos, que eran los habitantes de Inglaterra, que vinieron hacia América del Norte, se establecieron pues en esa zona rojita. Y cuando vinieron, no vayas a pensar pues que la tuvieron fácil, que la zona estuvo deshabitada, ¿no?
había muchas comunidades indígenas, entre ellas pues los Pieles Rojas, estaban por ahí los indígenas Cherokee, ¿no? Así se llaman Cherokee, y los ingleses cuando llegaron a esa zona, en esa época, años 1600, llegaron pues con esas ideas de superioridad, de ser una cultura superior, ¿no? Como muchos pensaban en esa época. Y lo que hacían con las poblaciones indígenas de esa zona eran matarlos, eran exterminarlos, porque no consideraban la idea de poder de repente unirse o mezclarse. Muchas comunidades indígenas de esa zona desaparecieron. Algo muy diferente pues con lo que pasó o con lo que nos pasó con los españoles. Cuando los españoles vinieron a nuestra zona, los españoles decidieron poner a las comunidades indígenas a trabajar, claro, en las minas, en los campos, etcétera, pero no los mataban, o si es que los mataba pues de sobretrabajo o con las enfermedades que nos contagiaban. Pero en el caso de Norteamérica, ahí sí pues llegaban los colonos y exterminaban a las comunidades indígenas. Cuando estaban viviendo los colonos, estaban trabajando en esa zona, llegaron a formar justamente 13 colonias, sí, pues 13 territorios, entre ellos Massachusetts, entre ellos también estaba New Hampshire, estaba Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, estaba Carolina, tanto del norte como del sur, estaba Georgia, New Jersey, Delaware y otros más. Claro, 13 para ser exactos. Y resulta que los colonos de esta época, como son de Inglaterra, dependen de la corona inglesa. Y muchas veces, chicos, la corona inglesa les suele cobrar excesivos impuestos a los habitantes de estas 13 colonias. Excesivos impuestos. Por ejemplo, impuesto por consumir té, que era la bebida de esa zona, era una bebida de todos los días, el té, le aplicaban impuestos. Por ejemplo, también estaba por ahí el poner impuesto al papel que servía para hacer documentos también, el famoso estampa, que era el impuesto por utilizar papel para hacer periódicos, para hacer documentos, para hacer contratos, para hacer documentos notariales, etcétera. Entonces ocurría que en esta zona de las 13 colonias, los ingleses que tenían dinero eran empresarios, la burguesía colona, por así decirlo, tú ya sabes que es burguesía, no se podía desarrollar. Quería crecer, quería expandir sus negocios, pero no podía desarrollarse por esos excesivos impuestos y además que la burguesía de esa zona, la colona, no participaba del gobierno, no tenía decisión en el gobierno inglés. O sea, en realidad, chicos, una situación bastante incómoda y difícil para los colonos. Sí, pues. Es por eso que los colonos, con el pasar del tiempo, van a organizarse ¿para qué? Para buscar su independencia. Eso, para buscar su independencia. Y es por ello que para esto van a utilizar, por ejemplo, una ideología muy importante y que tú ya conoces. Una ideología que se ha desarrollado en Europa y que busca la libertad, la igualdad, la fraternidad. ¿Cuál es? A ver, Gina, a ver, Izquierdo, a ver, Chaupis, a ver, Britney, a ver, por ahí, Bitsi. ¿Cuál era esa ideología? La ilustración, claro, pues chicos, por eso que el primer lugar donde se aplica la ilustración es justamente en estas 13 colonias y con la cual consiguen su independencia, pues, te das cuenta, es sumamente importante la ilustración. Entonces, ya con esto te he dado un panorama del tema que vamos a trabajar. Recuerda que van a haber actividades, tienes que estar atento, que las vamos a desarrollar principalmente en la clase en vivo. Cualquier pregunta o duda que tú tengas, lo anotas en tu cuaderno para que me lo hagas saber en la clase en vivo y podamos resolver, porque de repente eso va a venir en examen. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a continuar con nuestro tema. Ahí mira, ¿no? De lo que era la pequeña zona en las 13 colonias, mira ahora lo que es Estados Unidos, ¿no? Bastante grande el territorio, muy grande. Ahí está. Entonces, el título en tu cuaderno son las 13 colonias, claro, las 13 colonias, ¿ya?
La independencia de las 13 colonias, ese es el título. Y mira, justo en la imagen, justo podemos ver ahí el diseño, ¿no? De la primera bandera de Estados Unidos, que solamente difiere en este caso con la bandera actual en la forma de colocar las estrellas, ¿no? Pero bueno, es algo anecdótico, es algo, algo peculiar, ¿no? Algo muy curioso que de repente nosotros sepamos cómo era la primera bandera de Estados Unidos, ¿no? Curioso. Bueno, ¿en qué consistió la independencia de las 13 colonias? Fue un proceso impulsado por la burguesía colona, por los grandes empresarios de las 13 colonias. Claro, por aquellos dueños terratenientes, ¿no? Dueños de grandes tierras de las 13 colonias también, para lograr su independencia. ¿De quién dependían? De la corona inglesa. Así como nosotros de España, ellos pues de Inglaterra. ¿Ya? Y de esa manera, pues, desarrollar el norte de América. Las 13 colonias luego, cuando se independizan, toman el nombre de Estados Unidos, ¿ya? Se independizó, pues, año 1776, justo, pues, siendo su primer presidente George Washington, ¿no? Y por Washington, justamente, que tiene su capital, pues, Estados Unidos, ¿no? Claro, Washington. No es Nueva York, por si acaso, ¿eh? Muy bien. A ver, antecedentes. ¿Qué quiere decir antecedentes? ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a decir que se establecen colonias inglesas en la costa norte de América. Claro, recuerdas tú que te dije más o menos que en los años 1600, eso es siglo XVII, eh, empezaron a venir gente, ¿no? De los países, por ejemplo, de Inglaterra, de Holanda, comenzaron a venir hacia América. No podían ir hacia el sur, hacia abajo, porque ya estaba España y Portugal en esa zona, y no podían ir también muy arriba porque también estaba Francia con sus dominios. Entonces quedó justamente una parte de Norteamérica para que ellos puedan llegar. Y ellos justamente pues aprovecharon, ¿no? Esa zona de la costa norte, ya que limitaba con el océano Atlántico. Entonces, los colonos, que eran los habitantes, migrantes ingleses y también algunos holandeses, llegan, ¿verdad? Hacia esa zona siglo XVII. ¿Qué año siglo XVII? ¿Qué años es? ¿Qué años abarca? Los años 1600, así es. Ahí está. ¿A qué se dedicaban los colonos cuando llegaron? Bueno, se dedicaron a la agricultura. Por ejemplo, cultivaban avena, bastante avena. Por ejemplo, también se dedicaban al comercio, al té. El té, recuerda tú, es una bebida sumamente importante en la época, es algo de todos los días. Y el tabaco también es otra cosa también que solían cultivar y comercializar. En cuanto a la industria, recién comenzaban con la tecnología, recién comenzaban pues con las creaciones de máquinas, por ejemplo, recién, o sea que recién está iniciando la industria, naciente industria de los colonos. Pagan excesivos impuestos a la corona. ¿Recuerdas tú? Impuesto por el consumo de té, por el comercio de té, impuesto por el uso de papel para documentos, ¿no? El famoso Stamp Act, que era el impuesto que se pagaba y que era muy alto, y que eso le afectaba a quién? ¿Mm? A la burguesía, claro, la burguesía colona. Ellos resultaban sumamente afectados. Y por último, hay que recordar, chicos, que en esta etapa hay cierta influencia de la ilustración, pero eso ya es luego, siglo XVIII. Ya, eso ponlo, si deseas tú, como un asterisco. ¿Sí? Recuerda estar copiando a tu cuaderno. Todo lo que sea escritura, cópialo a tu cuaderno. Y lo que es influencia de ilustración, lo pones en asterisco. Sí, pues porque en el siglo XVIII, cerca, ¿no? Cerca ya a organizar la independencia, es que llega a influir esta forma de pensamiento. Claro, así es. Muy bien, ahí está, chicos. Muy bien. Causas de la independencia. Causas. Es decir, ¿por qué ocurrió la independencia? ¿Por qué? Entonces tú has de recordar que eh, hay una imposición de impuestos. La corona inglesa constantemente anda cobrando impuestos. Es por eso que la población se queja. Por ejemplo, ahí está el impuesto llamado Stamp Act,
¿no? El Stampak, lo puedes pronunciar así, Stampak, que significa pues impuestos al papel para hacer periódicos, para hacer documentos notariales, para hacer contratos, por ejemplo. Se cobra bastante impuesto por el uso de ese papel. Está el impuesto al té también, que el té ya sabes tú, que era considerado la bebida, ¿no? La bebida principal de los colonos, de las poblaciones colonas. Y por último, chicos, una causa sumamente curiosa es que justamente en el siglo XVIII, Francia había entrado en guerra con Inglaterra, en una guerra llamada Los Siete Años, y resulta que Inglaterra le termina dando parte de su territorio a Francia. Obviamente estamos hablando de territorios ubicados en Norteamérica. Y resulta que eran territorios comerciales, claro, eran territorios de Norteamérica comerciales que aprovechaban los colonos, la burguesía colona, y estos territorios fueron cedidos a Francia por parte de Inglaterra. Y esto obviamente pues ocasionó la amargura, el enojo, el malestar de muchos colonos. Y es por eso que estas causas son consideradas justamente, chicos, pues las más importantes para que se desarrolle, ¿qué cosa? ¿Mm? Para que se desarrolle, ¿qué? La independencia de las 13 colonias. Claro, así es. Aquí estoy. Ya, chicos, entonces hay que considerar, por favor, estas tres causas que de hecho te va a venir en alguna actividad o en algún examen, sí o sí. Bien. Inicio de la independencia. ¿De quién? De las 13 colonias. Se origina el motín de Boston. Ojo, con este motín de Boston, el motín es justamente una forma de rebelarse, es una acción que está en contra de algo, un motín, ¿ya? No es botín, ¿ah? Sino motín con M de mamá, que por cierto, espero pues que puedan, hablando del Día de la Madre, ojalá que pasen un bonito día con sus madres, ¿eh? Y con toda su familia, chicos, cuídenla bastante. Entonces, con el motín de Boston, chicos, se inicia justamente el proceso de la independencia, con el motín de Boston, ¿sí? Y resulta que este motín consistió en que los colonos comienzan a atacar a las empresas inglesas que se habían monopolizado el té. Es decir, eran las únicas exclusivas en vender el té. Y resulta que el té que tenían estas empresas la sacaban solamente de estos colonos y estos colonos no podían vender a nadie más. Y si querían vender, tenían que pagar, todavía muchos más impuestos todavía, impuestos cada vez más altos. Es por ese motivo que los colonos lo que van a hacer es atacar a estas compañías inglesas que han monopolizado el té, que eran las únicas que podían comprar el té a los colonos. Los colonos agarran a los barcos de estas compañías, se suben y comienzan a botar todo el té. Todo el cargamento de té lo comienzan a botar al mar. Así como estás viendo en la imagen, así igualito comienzan a botar, chicos, el té al mar con la intención de sabotear, de boicotear a estas empresas inglesas. ¿Me dejo entender? Entonces, con este motín de Boston comienza el proceso de independencia. Así es. ¿Me estás entendiendo? Ojo, recuerda que si de repente no me estás entendiendo, puedes retroceder este video para que tú puedas escuchar nuevamente la explicación y si no, anotas la pregunta en tu cuaderno para que me la hagas al momento de la clase en vivo. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, continuamos entonces. A ver, un momentito, chicos, un momentito, por favor. Aquí quiero corregir algo. Ya está.
Muy bien, chicos. Entonces, continuamos entonces, ¿sí? Esta es justamente la parte que quería que observen. ¿Por qué? ¿Por qué puse un poco de pausa o por qué hubo este sobresalto? Porque antes de esta diapositiva hay una actividad que la vamos a desarrollar en clase, ¿sí? Pero todavía no quería que la veas. Ya la vas a ver cuando estemos en plena clase y hay como 3 preguntas que te he puesto ahí para desarrollar en clase. Obviamente yo lo voy a revisar. Recuerda que hay que aprovechar ahora las plataformas para poder trabajar. ¿Ya, chicos? Entonces, mira, desarrollo de la independencia de las 13 colonias. Ojo, ¿con qué comenzaba el proceso? Con el motín de Boston. ¿Recuerdan en qué consistía el motín de Boston? ¿Ya? Ahora, cuando se realiza el motín de Boston, ya comienza el proceso de independencia y resulta que los representantes de cada colonia, ¿cuántas colonias eran? 13, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Ah, eso te puedo preguntar, ¿ah? Claro, Nueva York, New Hampshire está por ahí, New Jersey, está por ahí también Carolina, ¿no? Tanto del norte como del sur, estaba Virginia, estaba Delaware, ¿no? Y otros más. ¿Ya, chicos? Resulta que cuando ya se inició el proceso de independencia, se reúnen los representantes de cada colonia en un congreso, es decir, en una reunión general llamada los congresos continentales. Así se llamaban las reuniones de los representantes o delegados de cada colonia. ¿Con la intención de qué? ¿De qué? ¿De conversar nomás? ¿Así de chismosear? ¿De jugar ludo? No, pues se reunían con la intención de conversar sobre la problemática de las 13 colonias, a ver cómo se van a independizar. Sí, pues. Entonces, chicos, los congresos continentales, eso eran reuniones, ¿ya? Y se realizan principalmente 3 congresos continentales. Bien, chicos. Por ejemplo, primer congreso continental que se comienza a desarrollar en la ciudad de Filadelfia, se acuerda lo siguiente: boicot a los productos británicos. Así como viste tú de lo que fueron los colonos a botar, por ejemplo, las cajas de té del barco, lo botaban al mar, ya pues, cosas como esas comienzan a suceder más con más frecuencia y fue acordado en este primer Congreso Continental. ¿Sí? Boicot a los productos británicos. Es decir, afectar a la corona inglesa. ¿Qué más? Negarse a pagar los impuestos. Acuérdate de eso. Es en este Congreso donde los colonos dicen, ¿saben qué? Ya no hay que pagar impuestos, ya no estamos de acuerdo con pagar impuestos. Sí, pues así acuerdan. ¿Qué más? Y a la vez también acuerdan la separación definitiva de la corona inglesa. Aquí dicen, señores, ¿saben qué? Ya no queremos pertenecer a la corona inglesa. ¿Me dejó entender? Entonces, profesor, o sea que aquí ya dejan de pertenecer. No, aquí no dejan de pertenecer. Aquí ellos acuerdan separarse, pero todavía no lo hacen. ¿Me dejo entender? Aquí acuerdan separarse definitivamente de la corona inglesa, pero todavía no lo hacen. Ojo, todavía no lo hacen. Bien, chicos. Pero ocurre que se desarrolla una batalla, ¿ya? La batalla de Lexington, justo donde los colonos se enfrentan por primera vez a los militares ingleses. Uf, es una matanza terrible, ¿eh? Terrible, pero los colonos ganan. Batalla de Lexington, ¿ya? Colonos versus los militares ingleses. ¿Quiénes ganan? Los colonos. Ojo, pero hubo muchos muertos. Pero a partir de ahí, chicos, los colonos ya comienzan a agarrar más fuerza y a organizarse mucho más todavía para continuar con el desarrollo de la independencia. Segundo Congreso Continental, y justo ya va apareciendo como en la imagen te presento aquí, ¿ya? No, no es el viejito de Quaker, no, no. Él es George Washington. Claro, George Washington. Y pues en el segundo Congreso Continental, en la segunda reunión de delegados, ahí pues se acuerda ya organizar, digamos, ejércitos de los colonos, a los cuales los llamaron milicias americanas, que eran ejércitos de los colonos, que eran dirigidos por George Washington, era un general. Claro, George Washington era un general, un militar.
y dirigió el ejército de los colonos. Se inician conversaciones entre los colonos y Francia. Sí, pues porque Francia es la enemiga de Inglaterra y a Francia le conviene mucho afectar a Inglaterra. Claro, porque así Inglaterra, que era la potencia de la época, va a disminuir su poder, pero considerablemente. Es por eso que Francia decide apoyar a los colonos y alguien más que se suma a los colonos, España. Claro, para que Inglaterra tenga menos fuerza en América, España decide apoyar a los colonos. Mira cómo es, ¿ah? Por un lado Francia, por otro lado España, todos y los colonos, todos contra Inglaterra. Sí, pues, ya es una fuerza inminente, ¿verdad? Eso ocurre en el segundo Congreso Continental. Y finalmente, en el tercer Congreso Continental, los colonos, ojo, ahí debería decir los colonos, no los conos, ¿ya? Ojo, escúchame bien. En el tercer Congreso Continental debería decir los colonos, no son los conos, justo me estoy dando cuenta ahorita, me he dado cuenta, declaran independencia de las 13 colonias, ojo, a casi. Mira, pon atención, ¿ah? En este tercer Congreso Continental, acá sí los colonos declaran independencia. Es decir, ahora sí ya las 13 colonias declaramos que son independientes. Así como declaró de repente por ahí don José de San Martín un 15 de julio el Perú, ya aquí igualito. Quien se encarga aquí justamente de redactar el acta de independencia es Thomas Jefferson, un personaje, un político que se recuerda bastante en Estados Unidos, Thomas Jefferson, quien fue el que redactó el Acta de Independencia de las 13 colonias. A pesar de eso, chicos, recuerden que en esta época se está difundiendo bastante las ideas de la Ilustración. Recuerda que las ideas son libertad, igualdad, sobre todo, y fraternidad, claro. De todas maneras, Inglaterra no aceptaba esta declaratoria de independencia, no quería perder sus colonias, hasta que se desarrolla una última batalla llamada la batalla de Yorktown. Profesor, ¿cómo? La batalla de Yorktown. Se desarrolla esta batalla, chicos, y con eso se consolida la independencia, porque ganan los colonos y por fin, te diré yo que Estados Unidos se vuelve totalmente independiente. Inglaterra, al perder en esta batalla, declara ya la independencia de Estado, acepta, ¿no? Acepta la independencia de los Estados Unidos. ¿Quién logra ser su primer presidente? George Washington, año 1776. ¿Eh? Año 1776. Batalla de Yorktown, se consolida la independencia. Por fin se consigue la independencia. ¿De quién? Claro, de Estados Unidos, del dominio inglés. ¿Ya, chicos? Bien, te dejo una tarea por aquí. Espero que les haya gustado la clase. Sencillita, ¿verdad? Pero bien explicada. Les dejo aquí una tarea para que ustedes puedan resolver. Pueden unir ambas columnas con una línea o si no también, ¿no? Número con letra pueden unir. Y además también les dejo ahí para que puedan elaborar una breve biografía, suficiente 10 líneas, ¿no? Sobre George Washington. ¿Ya, chicos? Eh, no se olviden que hay una plataforma en la cual ustedes me pueden enviar. Voy a colgar yo los materiales aquí también en la plataforma y a la vez también voy a estar revisando ya los trabajos. Cualquier duda o pregunta también me la puedes hacer, por ejemplo, en la clase en vivo que vamos a tener de manera puntual, donde nosotros vamos a repasar, a reforzar y vamos a hacer actividades. ¿Ya, chicos? Espero que les haya gustado, que les haya quedado claro. Nos vemos en la clase en vivo. Hasta luego, pásenla bonito.